El preinforme va a ser parte de la tarea. Es decir, ustedes en el informe me van a agregar qué es una unión PN y tipo NP. Y algunas aplicaciones de los diodos. Aunque esta parte yo sé que ya lo hicieron en la tarea de diodos, en los videos anteriores. Sin embargo, lo vamos a realizar. Entonces, esta es la curva característica. Vamos a hacer los gráficos en este diagrama ID. Y del diodo, voltaje del diodo. Bien, dentro de lo que vamos a requerir, dice que está el diodo 1N4001. Es un diodo rectificador. Resistencias de 220 ohmios, resistencia de 330, un diodo LED y los instrumentos que vamos a estar utilizando para hacer las mediciones. Bien. Primera actividad, dice, monte el circuito de la figura 2. Monte el circuito de la figura 2, se refiere a esta figura. Entonces nos vamos al simulador. Necesitamos una batería. Le vamos a poner un interruptor. Los interruptores están donde dice componentes de entrada. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una resistencia. Una resistencia es un componente pasivo. Giramos, aquí lo podemos rotar. Recuerden que la resistencia son elementos de dos terminales. No tienen polaridad. Igual funciona si la giro 180. No tiene problema. Pero también acá le vamos a agregar un amperímetro. A través del amperímetro vamos a estar registrando o midiendo, observando la corriente en el circuito. Fíjense que el amperímetro tiene una simbología más que por donde entra la corriente. La corriente, recuerden que convencionalmente va del positivo, pasa por el interruptor y se dirige al amperímetro. Y el amperímetro se posiciona de tal manera que la corriente entre por donde está el símbolo más. Conectamos la resistencia. Bueno, necesito un voltímetro. Necesitamos un diodo. Los diodos son semiconductores. Hacemos la unión. Jorge. Jorge, ¿puedes activar ahí tu micrófono? Jorge Saavedra. Jorge. Bueno, no sé si me está escuchando. Yo les bajé, muchachos, o les desactivé el micrófono, pero ustedes pueden solicitar. No sé cómo hizo Jorge, pero no sé qué pasa, que tiene ahí una señal de consulta, pero le mando a solicitar la reactivación del micrófono y ustedes tienen que activarlo para yo poderles escuchar lo que ustedes quieren intervenir. Entonces, la resistencia, dice que en esta primera, la resistencia tiene que ser 330 ohmios. 330 y le quitamos acá, aquí son kilos, ahí son megas y aquí son ohmios. El modelo del diodo, recuerden que nos decían que es 1N4001. Clic en el diodo, decirlo, clic izquierdo para señalizarlo, le damos clic derecho y vamos a modelo. Clic derecho y le damos modelo y buscamos la numeración del diodo que queremos utilizar, que es el 1N4001. Y en paralelo al diodo conectamos el voltímetro. El amperímetro registra la corriente y el amperímetro se conecta en serie. En el caso del voltímetro se conecta en paralelo con el dispositivo donde queremos medir.
Ahora, ¿qué me dice? Sigamos aquí la guía, ¿no? Monte el circuito de la figura 2, ya lo hemos montado, usando resistencia de 330 y en la tabla 1, se refiere a esta tabla. Ahí lo que me están diciendo es que comencemos a variar el valor de esta fuente, comenzando por 0.5 y cerremos el circuito. Ahí lo cerramos. Entonces, cuando la batería o la fuente regulable está en 0.5 voltios, la corriente a través del diodo es 338.04 microamperios. Esa información ustedes vienen y la llenan aquí. Aquí ustedes dirían 338.04. En la tabla también dice voltaje del diodo. Eso me lo mide el voltímetro. 338.41. 338.41. Después cambian el nivel de voltaje a 1. Anotan otra vez el valor de la corriente eléctrica y el voltaje en el diodo. Se van a la tabla y en la tabla dice cuando la fuente está en 1 voltio, la corriente es 1.56 mili y la caída en el diodo es 483.91 milivoltios. Fíjense en los prefijos. Ya, fíjense en los prefijos. Y así de manera sucesiva, ustedes van cambiando el valor de la fuente y anotando los valores que acá se indican. Para 2 voltios, para 3 voltios, lo hacen para 4 voltios y así van de manera sucesiva hasta completar la tabla que está aquí. Entonces el amperímetro, leen el amperímetro y anotan el valor de la corriente. Leen el voltímetro y anotan el valor de la corriente. Cuando ustedes ya tengan la tabla llena, no sé si lo van a hacer en Excel. Entonces en el vertical es la corriente, en el diodo, y acá es el voltaje del diodo. Cada valor que ustedes encuentren en la tabla, supóngase que aquí me dio 0.3, decir algo, ¿no? Un valor cualquiera. El voltaje del diodo y la corriente del diodo. Y este es el primer punto. Otro voltaje del diodo, otra corriente en el diodo. Y esos valores lo van graficando. A ustedes se les va a generar una serie de valores para después trazar el valor de esto. Solamente tienen que hacer un cambio cuando la corriente en el diodo, cuando la fuente acá es 0.5. Cuando ustedes tienen aquí 0.5 voltios, la corriente en el circuito se las tira en microamperios. Se las tira en microamperios. Y el resto de la corriente, cuando pasamos a 1 voltio, se las pone en mili. Para 10 voltios, por ejemplo, tenemos 28.28 miliamperios. Y acá es la caída de potencial en el diodo. Cuando por acá mandamos a 15 voltios, tenemos 43.34 miliamperios de corriente, 692. Voy a ponerlo en 25 voltios. Y aquí estamos en 727.18. Que no se les olvide de que la caída de potencial en el diodo es 0.7 voltios. Aquí se toma, o por el modelo que hemos seleccionado, es silicio. Y es 0.7 voltios. Voltaje o la caída en el diodo de silicio es 0.7.
Y ustedes observan de que ahí andamos en ese rango. Estamos cerca de los 0.7 voltios. Aquí son mili. Estos mili, ustedes lo dividen entre 1000. Hacen la división entre 1000 para que le quede 0.72718. Buscando el 0.7, que es la caída del diodo. Entonces, con esos valores ustedes van con este circuito y con esta variación de voltaje de fuente de 0.5 voltios hasta 30 voltios, dice que llenan este cuadro, ¿no? Después van a graficar cada punto. Este es el eje Y y este es el eje X. En el horizontal va el voltaje del diodo y el vertical va la corriente del diodo. Una forma característica, más o menos, le tienen que aproximar esto, que es la forma característica de un diodo. Cuando ya alcanza el 0.7 voltios, él se cierra. O sea, esa diferencia potencial ya es la suficiente para crear una especie de puente en esa región de agotamiento internamente dentro del diodo para que los electrones logren circular a través de ese campo eléctrico. Luego aquí, llenada la tabla 1, dice monte el circuito de la figura 2, es decir, este mismo circuito lo van a hacer, pero con los siguientes cambios. La resistencia que estaba en 330 la pasamos a 220 y vamos a sustituir el diodo 4001 por un diodo LED. Entonces, en el diagrama acá, el valor de la resistencia lo cambian a 220. Y este diodo lo vamos a suprimir y vamos a conectar un diodo LED. Los diodos LED son dispositivos de salida. Ahí están los luces, lámparas, buzzer, motores, relés, todo esto son dispositivos de salida. Por ahorita nos interesa un diodo LED. Conectamos el diodo y lo corremos. Acuérdense que ustedes van a comenzar por el 0.5. Cuando nosotros estamos en 0.5, la corriente en el circuito es 0 amperios. 0 amperios porque el diodo no se ha polarizado todavía. O sea, no tiene la diferencia de potencial que se requiere para que él se cierre y conduzca, ¿no? En un diodo LED es un diodo común, es decir, trabajan bajo el mismo principio. Son unidireccionales. El diodo, en este caso, el diodo LED convierte la energía eléctrica en energía lumínica. Pero para eso necesita acercarse al 0.7. Entonces aquí prácticamente estamos en 0.5 voltios. Y con 0.5 voltios este diodo todavía no prende. No se ha polarizado todavía correctamente. Cuando nosotros pasamos a 1 voltio, la corriente en el circuito alcanza los 726.33 microamperios. Pero el LED todavía no prende. Todavía no prende. Ya tiene la diferencia de potencial que se requiere, pero la corriente todavía no es la suficiente para que él prenda. Entonces, ustedes van a ir registrando estos valores en esta otra tabla, el cuadro 2, pero con el circuito del diodo. Si cambian a 2 voltios, ya apenas comienza a circular corriente por el diodo, y ya comienza a observarse esa transformación de energía eléctrica a energía lumínica. Comienza a prender el diodo, digamos, a encender. Y a medida que ustedes van cambiando el valor de la fuente, la intensidad lumínica del diodo va aumentando. 17 voltios. Y aquí se muestra la caída del diodo. Ahora les voy a mostrar, bueno, lo voy a poner en un valor, este es entero, pero lo vamos a poner en
Voy a fijarlo en 20 voltios. Cuando el voltaje de fuente esté en 20 voltios, tenemos 59.34 miliamperios. Con una resistencia de 220 ohms, la que hay en el diodo son 6.93 voltios. Voy a detenerlo y voy a cambiar el color del diodo. Vamos a ver, lo voy a recordar aquí. 6.93. Si de rojo lo pongo a ámbar, de 6.93 pasó a 7.62. Cambio de color a amarillo, por ejemplo, 780. La diferencia o la caída de voltaje en el diodo, un diodo LED está en dependencia del color. En dependencia de ese color, perdón, en dependencia de la diferencia potencial del color. Para que todos trabajemos igual, vamos a quedarnos en azul. Porque ya miramos pues, que si uno trabaja en rojo, el otro en amarillo, el otro en azul, los resultados van a diferir bastante. Entonces, para que todos trabajemos por igual, vamos a trabajar con un diodo LED azul. Para que todos tengan la misma información. Entonces, con este circuito, ustedes llenan la tabla número cuadro 2. Después nos vamos a la última actividad de esta guía que dice monte el circuito de la figura 3. Se refiere a este circuito. Prácticamente la misma anterior a esta figura 2. Pero si ustedes observan, está inversamente, cambiamos la polaridad de la batería. Y con eso vamos a llenar este cuadro. Llene el cuadro 3, dice. Monte el circuito de la figura 3 usando la resistencia 330 y llene la tabla 3. Entonces, vamos a quitar este diodo LED y volvemos a conectar un diodo común. Un diodo rectificador y buscamos el modelo que hemos estado trabajando, que era el 4001. Cambiamos la resistencia a 330 y cambiamos la polaridad de la fuente. Y corre. Vamos a ver qué dice la tabla. La tabla comienza en punto 5 hasta punto 5, 1, 8, 12, así no importa. Entonces, por ejemplo, si estamos en 0.5, esta es la corriente. Nanoamperio, una corriente bien pequeñísima, muy pequeña. Si esto lo cambio a 1, lo cambio a 5, lo cambiamos a 15 voltios y ahí se mantiene. O sea, esta corriente prácticamente tiende a ser 0. Este es un circuito en polarización inversa. El diodo se polariza de manera inversa. Entonces van variando el voltaje y ustedes van llenando esta tabla. Cuando ustedes ya han terminado de llenar las tablas, todas estas tablas, bueno, entonces ahora vuelven al diodo LED. Monta el circuito de la figura 3 y ahora cambiamos otra vez. Volvemos a cambiar esta resistencia por 220 y este diodo por el diodo LED, pero en azul, para que todos trabajemos igual, ¿verdad? Aunque en este caso no va a haber problema porque el diodo no va a encender. El diodo no enciende. Si lo pongo en 5 voltios, tampoco enciende. Ya terminadas las 4 tablas, van al análisis. Grafiquen las 4 tablas. Recuerden que van a hacer esta gráfica. Puede ser Excel o puede ser Word, no sé ustedes. Ustedes deciden cómo hacerlo. Obtenga una regresión que les permita relacionar los datos, ya sea de forma lineal, cuadrática, polinomial.
Esto les recomiendo que lo hagan en Excel. Porque Excel le tira de una vez la regresión. Y comienzan a hacer entonces a responder todo esto. Un diodo es un elemento direccional, entonces ustedes ya explican la respuesta, ¿no? ¿Qué diferencia encuentra entre un diodo y una resistencia? O sea, tienen que acordar qué es una resistencia, cómo trabaja la resistencia, para qué es la resistencia. Y confrontarla, compararla y establecer las diferencias contra un diodo. Por ejemplo, la resistencia es un elemento que no tiene polaridad, el diodo sí la tiene. La resistencia es bidireccional, el diodo no. Corre, por favor, ahí, activa tu micrófono. También tengo ahí un iPod, un iPhone, pero no sé. Sí, una consulta. ¿Qué es una regresión? ¿Qué es la regresión, pues? Mira, eso de regresión es, por ejemplo, vos tenés dos parámetros y a través de una regresión, no importa que sea lineal, cuadrática y todo eso, te va estableciendo una relación directa o indirecta entre esos dos parámetros. Una regresión es qué tanto es la relación entre la corriente en el diodo, en este caso, y el voltaje del diodo. Eso es, ¿no? Regresión es la relación entre estos dos parámetros. Y hay unos criterios que te van a indicarte a vos qué tan relacionados están, qué tanta es la relación entre ellos. Disculpe que le interrumpa, profesor. Por casualidad, ¿nos va a dejar algún link o algo para poder descargar ese programa y poder hacer esos ejercicios en el Sí, cual usted está trabajando? yo les voy a descargar, les voy a mandar un link. Lo único pues que sea otra versión de este liveware, pero más que todo lo que cambia es la simbología, la forma en que están simbolizadas, por ejemplo, los resistores, ¿no? Aquí los muestra como un rectángulo. En esa versión que yo les voy a mandar lo muestra como un resorte, ¿no? Son las simbologías tradicionales, tío. Pero sí, yo les voy a dejar donde ustedes pueden descargar esto. Entonces, esto es es lo relacionado al primer laboratorio virtual que nosotros vamos a hacer. El segundo, para que ustedes vayan trabajando, es la aplicación del diodo, que es lo que estamos hablando de perdón, de la onda completa, de que si era semionda, media onda y onda completa. Otra vez en la guía número 7, ustedes tienen la introducción, tienen el preinforme, que es lo que ustedes tienen que averiguar antes, la lista de materiales, y comienza acá el circuito número 1. Monte y simule en Proteo. Proteo es otro simulador. Ya, pero nosotros ahorita en vez de Proteo estamos utilizando el liveware. El circuito rectificador de la figura 2. Aquí hay un error, digamos, en cuanto al número de figura. El circuito que nosotros vamos a montar se refiere a este. Este es el circuito que hay que montar. Entonces vamos a proceder ahorita a montar este circuito de aquí. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Voy a cerrar este 6. Dice que requerimos un generador de señales. El generador de señales lo vamos a encontrar en componentes de entrada. Este es el generador de señales. Bien. Más necesitamos, dice, un diodo, pero en este caso vamos a trabajar con el 4004. Vamos a trabajar con el 4004.
Componentes de entrada, semiconductor, selecciono el diodo y hago y selecciono el modelo 4004. Y hacemos la conexión del diodo. Necesitamos una resistencia, pasivo. ¿Qué más necesitamos? Bueno, aquí voy a despegar un poquito. Y hace todo, ¿no? Un diodo, una resistencia y el generador de señales. El negativo, aquí cerramos el negativo. Y le ponemos la referencia de 0, que es el tierra. Ese es prácticamente el circuito que nosotros vamos a crear. Bien, entonces sigamos la guía, ¿no? Introduzco una señal alterna con el generador de funciones. La frecuencia y la amplitud de la señal pueden ser, aquí dice, cualquiera. Para visualizar la rectificación de media onda, conectaremos el canal 1 del osciloscopio a la señal de entrada, que es la señal sinusoidal, y el canal 2 en la señal de salida, que ya es la rectificada. Entonces, vamos a conectar ahora el osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento de medición. Acuérdense que lo que hace es medición de análisis gráficos. Análisis gráfico acá. Entonces dice, el canal 1 lo conecta a la entrada para monitorear la entrada de la señal sin la rectificación. El canal 2, pero aquí, el positivo, ¿verdad? El canal 2 a la señal rectificada. Recuerden que la señal rectificada es después del diodo. Los negativos del osciloscopio hay que tirarlo a tierra. A tierra. Entonces ahí ya tenemos conectado el osciloscopio. Para que mostrar la gráfica, nos vamos aquí a esta pestaña, dice gráfico, le hacemos clic. Se nos crea esa especie de cruz, digamos, este puntero, y hacemos clic donde queremos insertar la gráfica. Aquí, al hacerle doble clic sobre el osciloscopio, vamos a las propiedades del osciloscopio. Pueden cambiarle el nombre, lo que ustedes quieran, ¿no? El voltaje mínimo, ahorita vamos a trabajar con 5 voltios y una frecuencia de 1 hercio. Hacen clic sobre esta pantalla y cambiamos los límites. Como estamos trabajando con 5 voltios, escribamos máximo 6 y mínimo menos 6. Menos 6 voltios. Donde dice tiempo está en las divisiones. Las vamos a dejar en 1. Y corremos el programa. Ahí van las dos señales. La señal en rojo, según estos colores, ¿no? El rojo del canal 1. Y el canal 1 está conectado a la salida del generador. Y el generador me da una señal sinusoide. Y el canal 2 hemos conectado la señal rectificada. La señal rectificada. Entonces, esta que va por encima, que está en rojo, que se describe por completo, es la señal sinusoide. La otra, la que está en azul, es la señal rectificada. Recuerden que es un rectificador de media onda. Es una rectificación de media onda. Pero antes voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner acá un interruptor.
La idea del interruptor es para que nosotros podamos visualizar una de las señales. Aquí vamos a poner. Como entre el canal 1 y la señal de entrada al rectificador, puse un interruptor para desactivar el monitoreo de la señal de entrada y que me esté mostrando solo la señal rectificada. Aquí solo estamos observando la señal rectificada. La señal rectificada. Si nosotros cerramos este interruptor, ahí están las dos señales. La señal si nos da ahí y la señal rectificada. Lo que a nosotros nos interesa es esta señal rectificada, ¿no? Porque la guía me dice para poder visualizar en el canal 2. Dibújala claramente la gráfica siguiente, bueno, aquí en el análisis. Registre la forma de onda sobre la carga. La forma de onda se refiere a esta señal. Entonces ustedes van a tener que hacer una captura de este gráfico para después insertarlo en el informe. Esta es la señal que a nosotros nos interesa. En donde te dice registre la forma de onda, entonces se refiere a ese gráfico. Con dicha información calcula el voltaje promedio aplicado. Para ello utilice la fórmula del valor promedio, una que nos están dando aquí al comienzo. El valor medio o promedio de la tensión rectificada es el valor pico entre pi. Valor pico entre pi. Y ese valor pico es el valor que ustedes tienen en la gráfica. Entonces necesitan ustedes leer esta gráfica para saber cuánto es el voltaje que nos está indicando. Miren, como ahorita está escalado de 0 a 3, cada cuadrito es 0.6. 0.6, 1.2, 1.8, 2.4 y aquí son 3. Aquí llevo 3.6, aquí llevo 4.2 y más o menos tiro una aproximación a este. Estamos casi a mitad del camino, ¿no? Entre este 2. Entonces estoy en 4.2 hasta aquí, más 0.3, anda por los 4.15. Ese es el valor pico. La distancia que hay de aquí a la parte más alta de la gráfica anda por los 4.15 voltios. Entonces esos 4.15 voltios lo van a dividir entre pi y les dé el valor promedio de la señal. Ahora dice que midamos el voltaje de la carga con el voltímetro en la escala DC. O sea, en la gráfica lo que vamos a hacer es insertar un multímetro en paralelo con la carga. Mediciones. Entonces, mediciones. Seleccionamos el voltímetro y hacemos la conexión. Y ahí está la variación de voltaje. 4.4, 1.44, nosotros decimos que es 4.15 por ahí, ¿no? Ahí, este multímetro, también hay multímetro digital. Aquí hay un multímetro digital, ¿no? Bueno, en la gráfica, muchachos, ustedes, antes de seguir con esto, pueden cambiarle el título. Gráfica media onda, por ejemplo. Gráfica media onda, rectificador de media onda. Entonces les decía, también pueden utilizar un multímetro digital.
Para hacer los giros, ustedes hacen el clic y se dirigen al punto que ustedes necesitan. Ahí está registrando lo mismo. También hay analógico, pero el analógico aquí es muy difícil utilizarlo porque no se va a poder observar bien la medición, ¿no? Clip positivo y aquí clip y me pego el negativo. Aquí no sabemos exactamente cuánto es, ¿no? Solo miramos que la luna se mueve, pero no tenemos la escala. Aunque al hacerle clic, aunque poner el cursor sobre el componente, me está diciendo más o menos. Entonces, eso se refiere donde me dice, mide el voltaje de la carga con el multímetro en escala de C. Después dice que comparemos los valores anteriores. Concluya qué relación hay entre los valores y si se presenta diferencias, ¿por qué? Se hace referencia al valor que ustedes observan en la fórmula. Este es el valor según la fórmula. Y acá tenemos el valor según el multímetro. Entonces ustedes van a establecer la relación entre el valor medido, en este caso el simulado, en ambos casos son simulados, pero utilizando la fórmula, que es el teórico, y utilizando la simulación. Luego van a construir este circuito 2, otra vez en el generador, la resistencia,